trenes. Tommy, el lore del HB4 Lore del HB4. Que hace unos días nos enteramos de que Europa alertó a Argentina y a Brasil porque un barco que llegó con harina de soja de Argentina, vamos a hablar de nuestro caso específicamente, fue detectado con soja HB4, un tipo de soja transgénica que no está aprobado en la Unión Europea. Hubo 3 alarmas de 3 cargamentos que llegaban a Países Bajos. 3 tristes alarmas. 3 tristes alarmas con trazas, decía el informe, de soja HB4. Soja HB4, ¿se acuerdan? La famosa soja transgénica que en Argentina está aprobada desde 2015, sí. Pero que Europa no la tiene aprobada bajo ningún concepto. Es decir, ellos llegan, escanean, hacen sus mecanismos de control. En cuanto detectan que hay algo de soja transgénica, tuki, afuera, devuelven eso y por ahora solo emiten una alarma. No es que cerraron un mercado. ¿Se acuerdan cuando pasó hace un par de semanas en China con el frigorífico? Sí. Que llegó con un antibiótico, que detectaron un antibiótico, como que cerraron la exportación de esa frigorífico que era uno de los más grandes. Bueno, no. Acá es por ahora solo un llamado de atención, una alarma que dicen, che, miren, esto no, porque tiene HB4. Esto era en harina de soja, ¿no? En harina de soja, que aparte es el producto exportable por excelencia de Correcto, de Argentina. o sea, es el producto que más exporta la Argentina y Europa no es cualquier mercado. Exactamente. Porque el 30% de toda la harina de soja que le vende Argentina un poquito al mundo, menos creo que es el 28, ¿no? va a Europa. Va a la Unión Europea. Son ni más ni menos que 3.000 millones de dólares por año. Un montón de guita. Bueno, iniciaron las alarmas y ahí empezó toda una discusión de, bueno, ¿qué es lo que pasó? Diego lo explicaba hace un ratito, hay un montón de mecanismos de control, más allá de que no es que es tan común que haya harina de soja o soja HB4. Diego decía hace un rato, yo quiero ir a comprar soja HB4 y no es que la encuentro en tu dietética amiga. ¿Entendés? No, entonces, en los procesos se detectó allá y hay mucho foco, hubo mucho diálogo, de hecho alguna reunión entre los exportadores que decían, che, miren esto que estará pasando, si no es un falso positivo, si no estarán detectando algo que en realidad no es, pero como los mecanismos de control en Europa no están tan afilados, por ahí tienen que afilar ellos. Sí. ¿Vos tenés alguna datita de ahí? Sí, tengo alguna datita, nada acojonante, se dice, nada como tan raro, las teorías que encontramos en el camino. Pensaba, por un lado, es importante aclarar que la soja HB4 en Argentina, porque por ahí conocemos mucho más al trigo HB4, sí, lo desarrolla Bioceres. Es una empresa que está en quiebra, que se declaró en quiebra en marzo. Es una empresa que se separó. Finalmente hay una que es la que cotiza en la bolsa en Estados Unidos y hay otra que es la Bioceres Sociedad Anónima, la que conocemos acá, la que crearon esos casi 20 pioneros, si querés, que eran productores agropecuarios, muy vinculados a Preside, etcétera. Esa Bioceres en quiebra es la que ahora está encima metida en este quilombo, como ya no tenía quilombos, está metida en este. El desarrollo más famoso de Bioceres fue el trigo HB4, que es el trigo tolerante a sequía, que fue un boom en un momento, un boom sobre todo de tratar de instalarlo en la agenda. Tuvo muchas cuestiones políticas detrás, todavía las tiene, en la época en la que lanzan oficialmente el trigo HB4 estaba la gestión Macri, que encontraba muchos intereses atrás de esto y hizo todo lo posible para frenar la aprobación del trigo transgénico. Después viene la gestión de Alberto Fernández con Julián Domínguez, que le dio mucha palanca a esto y termina aprobando el trigo. En el medio se aprueba también la soja, se aprueba la comercialización de la producción de soja que se hacía en estos lotes controlados. Hay un registro específico de quiénes tenían estas semillas de Bioceres para poder sembrar, se sabe en qué lote se sembró. Una soja que en principio también resistía más a la sequía. Claro. Ese gen HB4 es el de la sequía. Y cuando lo sembraban lo ponían en jaulas todo como para que no haya contaminación de ningún tipo. También es importante el tema de que el trigo no está genéticamente modificado en general, como la soja y el maíz, que tienen ya un montón de eventos. El trigo era es el primer por trigo selección. transgénico. Claro, entonces, y muchos cuando vas a vender trigo te dice
GMO o transgénico o no, porque la mayoría es no transgénico. Exacto, Claro. esa era la gran pelea. Sí. Después algunos lugares del mundo fueron aprobando el trigo transgénico, pero finalmente no pasó mucho. La verdad que se vino muy abajo el humo que se había generado y después encima hubo sequías acá. Y entiendo que las respuestas a campo no eran... Era muy variable, por ejemplo, en la soja lo Sí. ponían y había en variedades daba, mejor rinde, otros no, Claro. como que no era muy consistente. Por eso, viste, no surgió. No. Hoy no tal podés cual. comprarte una soja. A eso iba. Vos Claro. no podés comprar semillas de soja de HB4 de Bioceres porque falta esa aprobación en el INASE que les quedó fuera, porque de hecho hasta propios directivos de Bioceres terminaron siendo funcionarios del área de semillas en la época de Alberto Fernández. Mucho lobby para que se aprobara. Finalmente, que insisto, quedó afuera, ganó Milei y quedó esa gestión pendiente para que se puedan vender las semillas de soja. Que es contrafáctico, pero no sé si hoy sería un boom, la verdad, si se pudiesen vender. Lo cierto es que hay producción, pero la cantidad de hectáreas sembradas, que en algún momento era más alta, porque había como muchas pruebas en muchas regiones, con todo este contexto del que yo les hablo de Bioceres, con la bajada del humo, la quiebra de la empresa, etcétera, también bajó mucho la superficie sembrada. En otras campañas hubo 5.000 hectáreas, en la anterior, por ejemplo, había habido 5.000 y ahora bajó a menos de la mitad. Ha llegado a haber más de 10.000. Ahora hay menos de 2.500 hectáreas con soja HB4 y es un plan muy controlado porque a la propia empresa le traería problemas que se contamine la soja que sale de ahí. Entonces, es poco probable al menos que haya salido para Unión Europea específicamente alguna traza de soja HB4. Obviamente acá están los acopiadores que siempre estuvieron muy en contra, que siguen estando muy en contra. Y por otra parte están los exportadores que según con quien hables es la postura que tienen. Porque por un lado están laburando con la Secretaría de Agricultura, con la Cancillería, con la propia Bioceres en cuestionar esto que vos decías, Tommy, cuestionar cómo se midió, cómo se evaluó la aparición de esta traza de HB4. Porque lo que dicen es, como Europa no tiene equipos que detecten el HB4 como tal, lo que detectó es, acá voy a hacer agua porque no es lo mío, pero lo que detectó es como algún componente que está también en el HB4, pero que está en otros transgénicos. Por eso es que dicen, bueno, ¿cómo comprobaron que es exactamente trigo HB4? Bueno, lo que están suponiendo algunos es que hasta hay una movida de los exportadores que ya venían, o sea, ya había pasado con alertas de otros lugares del mundo, que habían dicho, che, hay acá, y se volvió a estudiar y no había. Ante esas alertas, los exportadores nunca habían abierto el juego a la agenda pública. Y esta vez fueron ellos los que, de alguna manera, filtraron el dato de que Unión Europea había alertado por presencia de HB4. Entonces, lo que muchos dicen es, che, me pongo especulativo, pero esto no será para que se planche el precio de la soja que le pagan al productor en Argentina, que es siempre la discusión que se genera alrededor del sector de los exportadores. Lo cierto es que, como vos decís, Argentina y Brasil están laburando en cuestionar ya con el gobierno oficialmente la evaluación. ¿Cuál es el mecanismo con el que están controlando y qué es efectivamente lo que encuentran, que no sea cosa que sea otra? También yo acá tampoco entiendo demasiado de cómo se detectan estas cosas genéticas, pero que no sea otro gen que no significa que esa harina de soja haya venido de cultivos con HB4. Exacto. Y que no termine bajando el precio acá, porque en Mamina lo único que falta. Ahí tenés un montón de otras cosas también, políticas locales, y si me apurás hasta geopolíticas, que lo habíamos hablado también cuando fue el caso de la carne en China. Sí. ¿Te acordás que se ponían a ver, bueno, no será un guiño para los productores locales que estaban cuestionando también el comercio de Argentina con Estados Unidos, el comercio de Estados Unidos con China? Bueno, hay que ponerse pillos. Entiendo también que por ese lado viene la alerta que dan los exportadores de, bueno, en todos los mercados por cuestiones geopolíticas y por cuestiones locales le están tratando de buscar el pelo al huevo a todo. Sobre todo Europa. Exacto. Esa es la mirada que ellos plantean. Sobre todo Europa, después del acuerdo Unión Europea-Mercosur, quedaron varios países muy resentidos, ponele en términos medio LAM, quedaron muy resentidos como con esta idea de las importaciones que vienen del Mercosur. Por eso Argentina y Brasil dijeron, bueno, macho, vamos a ponernos... Hay un doble ponerse pillos ahí en los controles propios y ver
o cuestionar o discutir cuáles son los mecanismos de control externos como para no perder mercados en un momento en el que los dólares no hacen falta, lo que viene después. Obvio. Y hablando de esto que decías de poner cepillos, lo que me contaban es que la idea, ya para la próxima campaña probablemente, es que sean los propios exportadores de acá en adelante los que compren toda la soja HB4 que se produzca en Argentina. Che, bueno, está directo a cualquiera de las China, grandes bueno, exportadoras y que sean ellos los que digan, che, bueno, este silo solo tiene soja HB4, no se contamina de ninguna forma, ellos. no pasa por un acopio, lo guardan una exportadora y lo manda sí o sí a China. China sí acepta comprar soja HB4, la Unión Europea no, entonces ahí resuelven y nadie puede emitir ninguna alerta ni sospechar de nada. Y si hay algún quilombo, que se arreglen con los exportadores. Claro, exacto, sí. Vamos a ver si eso se cumple, pero bueno, es bueno saber que rápido se pusieron a laburar. Claro. En dar una respuesta, pues si no, siempre Unión Europea viene últimamente, al menos, poniendo mucho las reglas de cómo producir, y acá ya se vienen revelando bastante. Pasó en su momento con la normativa antideforestación. Con la deforestación, con normas que en su vida cumplieron ellos. Claro, incluso. por supuesto. Pasa que son tan antitransgénicos que allá el tema genera una psicosis.